Bienvenidos a todos. Hoy exploraremos el misterio y la historia fascinante de Jesús de Nazaret. A través de relatos que datan de más de 2000 años, descubriremos cómo sus enseñanzas y su impacto en la sociedad antigua aún resuenan en nuestro mundo moderno. Desde su entrada en Jerusalén hasta su juicio, crucifixión y la controversia en torno a su resurrección, analizaremos cómo estos eventos han influido y transformado no solo el cristianismo, sino también la cultura y la historia mundial. No te pierdas el último dato, que es realmente perturbador y revela una perspectiva inesperada sobre su legado. Quédate hasta el final y acompáñanos en este viaje fascinante. Para miles de millones de personas en todo el mundo, Él es conocido como el Hijo de Dios, el Mesías, el Príncipe de Paz. Pero, ¿quién fue realmente el hombre conocido simplemente como Jesús en su vida? Este hijo del carpintero de Nazaret, que fue ejecutado por los romanos, dejó enseñanzas que han inspirado una de las religiones más poderosas e influyentes del mundo. ¿Qué tan precisas son las narraciones tal como están escritas en el Nuevo Testamento de la Biblia? Jesús no cumplió muchas de las expectativas que uno podría tener de un Mesías. Sus amigos eran prostitutas y pecadores, y su ministerio fue financiado en gran parte por mujeres. Quizás te sorprenda saber que Jesús tenía hermanos. Durante miles de años, las Escrituras han sido una fuente de sabiduría y guía espiritual. Pero, ¿contiene la Biblia también secretos? ¿Existen profecías ocultas, personajes enigmáticos, textos secretos? El nacimiento de Jesús. Hace más de 2.000 años, en el antiguo reino de Judea, según los evangelios del Nuevo Testamento de Mateo y Lucas, nació un niño llamado Jesús. Este nacimiento tuvo lugar en una joven llamada María y su esposo José. Sin embargo, el año exacto del nacimiento de Jesús es incierto. Durante siglos, se creyó que fue en el año 1 después de Cristo, el año del Señor. Pero investigaciones históricas recientes han desmentido esto. El historiador Robert R. Cargill señala que Jesús nació entre el 4 y el 7 a.C., ya que Herodes el Grande murió en el 4 a.C. y Jesús nació durante su reinado. Este es un detalle que los eruditos conocen, pero que no suele ser de dominio público. Quienes crearon el calendario erraron en la fecha del nacimiento de Jesús, y aún usamos un calendario que sitúa su nacimiento incorrectamente. El año del nacimiento de Jesús no es el único hecho histórico que difiere de la tradición. El Nuevo Testamento afirma que Jesús nació en Belén, pero esto ha sido cuestionado por historiadores y teólogos. Bart Ehrman comenta que, aunque Mateo y Lucas mencionan Belén, muchos historiadores creen que Jesús nació en Nazaret, la ciudad natal de sus padres, José y María. Según el Evangelio de Lucas, antes del nacimiento de Jesús, María y José viajaron a Belén para un censo romano. No obstante, estudios recientes indican que el único censo probable en ese periodo fue el de Quirinio. Alrededor del año 6 después de Cristo. Reza Aslan destaca que no hay evidencia de que las personas debieran registrarse en el lugar de nacimiento de su padre en lugar de su residencia actual. Entonces, ¿por qué Mateo y Lucas dicen que Jesús nació en Belén? Las profecías sobre el Mesías en la Biblia hebrea señalan que debía nacer en Belén, la ciudad de David. ¿Por qué hay una disparidad entre el relato bíblico del nacimiento de Jesús y los hallazgos históricos? La mayoría de lo que sabemos sobre la vida de Jesús proviene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Aunque se atribuyen a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos textos podrían haber sido escritos entre 40 y 100 años después de la crucifixión. Contienen pocos o ningún relato de la vida de Jesús antes de su ministerio. Nos gustaría saber cómo fue Jesús en su juventud, si tuvo novias o relaciones. Pero los evangelios no se enfocan en estos aspectos, sino en quién era Jesús y qué hizo. ¿Qué ocurrió realmente durante los llamados años perdidos de Jesús? ¿Fueron omitidos deliberadamente los relatos? Y si es así, ¿por qué? Quizás un examen más detenido de los evangelios revele algunos hechos sorprendentes. La gran familia de Jesús. Uno de los mayores secretos guardados sobre Jesús es que pertenecía a una familia bastante numerosa. Sabemos que tenía al menos 4 hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y al menos un par de hermanas, una de ellas llamada Salomé y otra posiblemente María. En total, se habla de 7 hijos, tal vez más. Lo curioso es que muchos miembros de su familia se convirtieron en figuras clave dentro de la iglesia, especialmente su hermano Santiago. Sin embargo, con el tiempo, su presencia se desvaneció, posiblemente debido a la idea de la virginidad perpetua de la Virgen María.
Uno de los aspectos más controvertidos de la historia de Jesús es la creencia de que su madre, María, le dio a luz siendo virgen, un pilar fundamental de la fe cristiana. Pero curiosamente, esta referencia solo se encuentra en 2 de los evangelios, Mateo y Lucas. ¿No debería un evento tan milagroso haberse informado más ampliamente? Algunos estudiosos sugieren que esto pudo haber sido un intento de los seguidores de Jesús de justificar su creencia en él como el Mesías hebreo, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se apoya en las profecías del profeta Isaías como prueba del carácter mesiánico de Jesús. Una de las profecías populares durante la época de Ezequías, cuando Jerusalén estaba sitiada, hablaba de una virgen que daría a luz un hijo llamado Emmanuel. Mateo utilizó una palabra griega que en este contexto significa virgen, aunque la palabra hebrea original podría simplemente referirse a una joven sin comentar sobre su virginidad. Esta interpretación sirvió para afirmar que Jesús nació de una virgen. La idea de que Jesús tuviera hermanos se volvió incómoda, ya que a la gente no le gustaba pensar que María hubiera tenido más hijos aparte de Jesús. Así, la Iglesia eliminó a estos hermanos de la historia, explicando que tal vez eran hijos de José de un matrimonio anterior. Además de la evidencia de que Jesús tuvo hermanos y hermanas, existen muchos otros textos antiguos sobre su vida y enseñanzas que permanecen fuera del Nuevo Testamento oficial. En 1945, unos agricultores en Nag Hammadi, Egipto, descubrieron una vasija de barro que contenía más de 50 textos antiguos, conocidos como los Evangelios gnósticos. Se cree que son más antiguos que las copias más antiguas del Nuevo Testamento y contienen versiones adicionales y a veces contradictorias de la vida y enseñanzas de Jesús. Probablemente el 85% de lo que existía en el mundo antiguo fue destruido, y lo que tenemos en el Nuevo Testamento es solo una pequeña porción de las tradiciones disponibles. Otro evangelio antiguo excluido del Nuevo Testamento es el Evangelio de la Infancia de Tomás, escrito alrededor del año 125 después de Cristo, que intenta proporcionar más detalles sobre la infancia de Jesús. Según este evangelio, Jesús realizó hechos extraordinarios desde temprana edad, como cuando, siendo niño, hizo que otro niño cayera muerto por golpearlo en el brazo. Las personas responsables de este texto estaban interesadas en explorar qué pasaría si un niño con poderes divinos perdiera los estribos. Sin embargo, los padres de la Iglesia consideraron estas historias escandalosas y decidieron no incluirlas en el Nuevo Testamento. Aunque todo lo que se sabe sobre Jesús es un compuesto escrito por varias personas durante cientos de años, es seguro que fue un maestro y profeta carismático. Era un rabino que, aunque algunos eruditos afirman que no sabía leer ni escribir, tenía una profunda filosofía religiosa sobre la naturaleza divina de la humanidad y la integridad de todos los seres vivos. Pero, ¿de dónde vinieron las ideas de Jesús sobre Dios? ¿Quiénes fueron sus mentores? Hay quienes creen que fue fuertemente influenciado por un hombre que muchos consideraban salvaje y peligroso: Juan el Bautista. El río Jordán, Palestina, aproximadamente en el año 26 después de Cristo. Un hombre medio muerto de hambre y casi desnudo avanza a lo largo de la orilla del río, prediciendo el fin de los días y practicando rituales bautismales. Juan el Bautista, cuyo nombre literalmente significa Juan el Caso, porque bautizar significa sumergir en agua, es visto como quien prepara el camino para el Mesías. Según el Nuevo Testamento, personas de todo el Medio Oriente acudían para ser sumergidas en el río por este carismático predicador. Se creía que era primo de Jesús y un profeta que buscaba limpiar los pecados del hombre antes de la llegada del Mesías. María, la madre de Jesús, es llamada pariente de Isabel, la madre de Juan el Bautista. Probablemente se conocieron de toda la vida. Uno de los secretos poco conocidos de la Biblia es que Juan y Jesús alguna vez fueron rivales. Juan fue considerado el gran profeta y Jesús, un advenedizo. Muchos judíos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías, y algunos de sus discípulos creían que él era superior a Jesús, argumentando que Juan bautizó a Jesús. Para los ocupantes romanos y la élite hebrea, Juan el Bautista no solo era popular, sino también peligroso. En tiempos de Jesús, Judea era en gran parte una nación de pastores de ovejas y agricultores, viviendo bajo la ocupación romana en condiciones duras y brutales. La ocupación romana de Jerusalén creó un profundo trauma entre los judíos y un anhelo apocalíptico, creyendo que Dios los liberaría del yugo romano. Temiendo disturbios, los romanos arrestaron a Juan el Bautista, lo enviaron a prisión y finalmente lo decapitaron. Con la muerte de Juan, su ministerio y discípulos pasaron a Jesús.
La decapitación de Juan fue un momento crucial para Jesús, marcando el inicio de su ministerio individual y señalándolo como un disidente político. Después de la muerte de Juan, Jesús regresó a Galilea y comenzó su ministerio, atrayendo seguidores mediante milagros. En Cafarnaún hizo caminar a un cojo, en Betsaida devolvió la vista a un ciego y en una boda en Caná convirtió el agua en vino. Este primer milagro público abrió las compuertas para su ministerio. Sin embargo, queda la pregunta, ¿fueron reales los milagros de Jesús relatados en los evangelios, o fueron inventados para probar sus orígenes divinos? Jesús creó un gran seguimiento realizando milagros, actos mágicos y sanaciones, lo que lo marcó como un sanador. Jesús también atrajo a los marginados, los pobres y los desposeídos. Su mensaje estaba dirigido principalmente a la clase baja de la Galilea rural y agrícola, y no tanto a la élite de Jerusalén. En Mateo 20, 1, 16, Jesús predica que todos deben ser tratados por igual en el reino de los cielos, similar a un trabajo donde todos los trabajadores reciben el mismo salario diario sin importar cuántas horas trabajaron. Esta idea de igualdad salarial era radical y lo presentaba como una amenaza para el status quo. Aunque Jesús predicó sobre el valor del trabajo, no parece haber tenido una ocupación propia, pidiendo a otros que dejaran sus trabajos y familias. Entonces, ¿cómo se mantenía a sí mismo y a sus discípulos? Uno de los secretos de la Biblia es que el ministerio de Jesús fue financiado por mujeres como Juana, Susana y María Magdalena. María Magdalena, en quien muchos creyeron haber sido una prostituta, podría haber sido una gran benefactora del ministerio de Jesús. Algunos creen que era una propietaria de un negocio de pesca y que financiaba a Jesús con sus propios fondos. También se especula que María Magdalena podría haber sido la amante o esposa de Jesús, aunque en el Nuevo Testamento solo se menciona una vez como seguidora que apoyaba financieramente a Jesús. Muchos eruditos creen ahora que María Magdalena no era prostituta, sino víctima de una agenda sexista por parte de la Iglesia que le robó un lugar de honor en la historia del cristianismo. Su reputación como prostituta podría ser resultado de una mala interpretación del Papa Gregorio en el siglo V. ¿Fue Jesús de Nazaret un radical social, un revolucionario político, un filósofo religioso, o el Mesías, el Hijo de Dios? La respuesta podría encontrarse mediante un examen más cuidadoso del Nuevo Testamento y sus secretos aún desconocidos. La imponente Jerusalén. Durante 1500 años, el Imperio Romano dominó el mundo, un periodo mucho más largo que cualquiera de los imperios que le siguieron. Pero alrededor del año 30 después de Cristo, Palestina y su capital, Jerusalén, fueron considerados por los romanos particularmente difíciles de gobernar. Jerusalén es la ciudad más santa del judaísmo. Aquí es donde se asienta el templo. Aquí es donde reside Dios. Jerusalén habría sido un lugar donde Jesús habría encontrado el dominio romano y la ocupación del país. El templo siempre fue una especie de polvorín donde los romanos anticiparon la posibilidad de un levantamiento judío. Según el Evangelio de Juan, fue aquí en Jerusalén, durante la semana anterior a la Pascua, que Jesús de Nazaret entró en la ciudad montado en un asno. Hay ciertas profecías que se dan en Zacarías, Isaías o Jeremías. Por ejemplo, el Mesías vendrá humildemente montado en un asno. Así que aquí está Jesús la última semana de su vida. Un domingo viene cabalgando por el Monte de los Olivos sobre un asno, casi haciendo una pantomima de esta profecía. Hay muy pocos judíos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento y que no habrían comprendido la analogía. Si Jesús alguna vez entró en Jerusalén montado en un asno, habría sido consciente de sí mismo, animándolos a pensar en él en términos del rey davídico prometido. Con gritos de Hosanna, multitudes se reunieron alrededor del hombre que ahora estaba siendo llamado abiertamente Mesías, el que liberaría al pueblo judío del dominio romano. Para los romanos, eso es constantemente una señal de alerta porque es lenguaje político. Ese es lenguaje militar. Estás hablando de una rebelión. Los romanos probablemente estaban un poco alarmados de que estaba reuniendo un gran número de seguidores, lo que les haría sospechar de lo que está pasando. Pero si hay un evento en la vida de Jesús que está más fuera de lo normal, tal vez sea la llamada limpieza del templo. Es uno de los pocos incidentes que se relatan en los 4 evangelios y el que probablemente le costó la vida. Cuando Jesús llega a Jerusalén, inmediatamente entra al templo. Descubre las corrupciones financieras trabajando dentro del templo. Derriba algunos muebles. Él persigue a los animales.
Hace todo un escándalo y su crítica es, esta casa de Dios, que pretende ser una casa de oración para todas las naciones, no solo para los judíos, para todas las naciones, se ha convertido en una casa de comercio. Él está trayendo esa voz de juicio al templo. Y después de hacer esto, marca el rumbo que conduce a su muerte. En todos los relatos de su vida y enseñanzas, Jesús parece ser amoroso, dócil y deliberadamente no violento. Sin embargo, aquí en el mayor y más importante de todos los templos judíos, se dice que Jesús grita e incluso azota a las personas que considera que están cometiendo actos de profanación. ¿Pero por qué? ¿Estaba Jesús tratando de iniciar una revuelta política? ¿O organizó el evento de una manera que deliberadamente tenía la intención de desencadenar su arresto y eventual martirio? No tanto escenificarlo sino creer sinceramente que se supone que debe hacerlo. Leyó también acerca de cómo el Mesías va a sufrir por los pecados del pueblo y pensó que tuvo que ir a la cruz. ¿Jesús realmente pensó que era el Mesías? ¿El verdadero Hijo de Dios? ¿O se creía un líder espiritual y libertador? La pregunta de cómo Jesús se percibía a sí mismo probablemente seguirá siendo un secreto para siempre. Les dijo a sus discípulos, según varios versículos en el Nuevo Testamento, que serían gobernantes en el reino futuro. ¿Quién sería Jesús en este reino? Creo que Jesús enseñó a los discípulos en privado que él mismo iba a ser el rey. Uno de los 12, Judas Iscariote, les dijo a las autoridades lo que Jesús estaba diciendo en privado. En la noche de Pesaj, después de lo que los cristianos se refieren a ella como la última cena, Jesús fue arrestado acusado de sedición y llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador despiadado y sediento de sangre que rutinariamente enviaba sus tropas a las calles de Jerusalén para masacrar a los judíos cada vez que no estaban de acuerdo incluso con la más mínima de sus decisiones. La tortura y el juicio de Jesús ante Poncio Pilato es posiblemente el drama judicial más famoso de la historia del mundo. Pero lo creas o no, hay varios eruditos de la Biblia que dudan de los detalles tal como se relatan en los evangelios. ¿Hubo algún juicio que condenó a Jesús? Los romanos no habrían matado a Jesús sin algún tipo de audiencia. No estoy seguro de qué tan formal fue el juicio. Los evangelios dan diferentes detalles de cómo se desarrolló eso realmente. Creo que lo que históricamente está muy claro es que hubo algún tipo de reunión. En lo que respecta al juicio, hay algunos problemas históricos con el juicio tal como está registrado en el Nuevo Testamento. Los detalles históricos de ese juicio parecen un poco sospechosos. Se lleva a cabo por la noche en un día santo de Pascua. Todo esto es ilegal. Pero haya o no un juicio oficial, no existe ningún debate académico sobre el destino final de Jesús. Creo que podemos estar seguros de que Jesús fue crucificado. La gente simplemente no se inventa eso acerca de su Señor y Salvador. El titulus, la placa que pusieron sobre la cabeza de Jesús mientras se retorcía de dolor, Jesús, Rey de los Judíos, fue una proclamación real del crimen por lo cual Jesús fue crucificado. Su crimen estaba escrito sobre su cabeza. Fue ejecutado por el Estado por el delito de sedición. Después de la crucifixión, José de Arimatea, un rico seguidor judío de Jesús, proporcionó ropa de cama para el funeral e incluso ofreció su tumba personal para que Jesús pudiera ser sepultado antes del sábado. Pero lo que supuestamente ocurrió apenas 40 horas después se convirtió en la piedra angular de una de las grandes religiones del mundo y un acontecimiento aún debatido por los estudiosos de todo el mundo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Jesús y la resurrección de entre los muertos. Un jardín cerca del Gólgota, Jerusalén. 3 días después de la crucifixión de Jesús, un pequeño grupo de mujeres entran al jardín y se acercan a la tumba donde, según el Evangelio de Marcos, Jesús fue sepultado. María Magdalena vio a Jesús crucificado y vio dónde fue enterrado, y al tercer día, ella va a la tumba en compañía de otras mujeres para preparar su cuerpo para el entierro. Pero descubren que la tumba está vacía. La explicación tradicional para la tumba vacía de Jesús es que resucitó de entre los muertos. Pero, ¿es posible que escondido dentro de las páginas del Nuevo Testamento haya otro relato aún más controvertido de la historia? Tumba vacía de Jesús. José de Arimatea lo puso allí, y no hay indicios de que eso sea así donde se va a quedar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando terminen la Pascua y el sábado? Vas a tener que ir a recuperar el cuerpo, llevar a cabo los ritos finales de entierro adecuados, y luego poner el cuerpo en un lugar de descanso final. Entonces mi conclusión es que deberíamos esperar la tumba vacía. Si lo ponemos en su contexto judío, el cuerpo fue llevado para un nuevo entierro final. Podría ser que los informes de la resurrección de Jesús se basen en un simple malentendido,
que la verdadera razón por la que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba fue porque murió horas antes del sábado, y su cuerpo fue trasladado más tarde para poder ser ungido adecuadamente antes de su entierro final? ¿O podría haber otra razón más? Las esperanzas de los discípulos fueron completamente destruidas por la crucifixión de Jesús. Pero entonces algunos de ellos afirmaron haber visto a Jesús vivo otra vez, y comenzaron a circular historias de que él, de hecho, había resucitado de entre los muertos. Esto reconfirmado para los discípulos lo que antes habían pensado. Jesús debe ser el favorecido por Dios. Él regresa del cielo y va a establecer el reino aquí en la tierra. ¿Fue removido deliberadamente el cuerpo crucificado de Jesús de la tumba en un intento de crear especulación y controversia? ¿Y fueron los relatos de los evangelios escritos en un esfuerzo por promover la noción del origen divino de Jesús? Creo que es un hecho histórico que al menos algunos de los discípulos de Jesús creyeron haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Tal vez vieron una sombra en una pared y decidieron que este es Jesús en alguna otra forma. Lo que sea que vieron, fue un shock tan grande para su sistema que básicamente cambió por completo su visión de Jesús. Ahora ya no era solo un profeta crucificado. Y ese es el comienzo del cristianismo. Los seguidores de Jesús finalmente lo hicieron todo. Por supuesto, lo convirtieron en el Mesías. Él es más grande que cualquier sacerdote, cualquier profeta, cualquier rey que haya sido alguna vez. El Mesías. Sus seguidores decían que, de hecho, la verdadera religión se trata de Jesús que murió y resucitó de entre los muertos. Y así el cristianismo se convirtió en una creencia en la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Es el secreto supremo acerca de Jesús el hecho que era un hombre santo, un profeta, pero aún un mortal, ni más ni menos. Jesús es la historia del éxito. Su movimiento es el que prevaleció. ¿Podría el estatus divino de Jesús como Hijo de Dios realmente basarse en un plan de sus seguidores para legitimar sus enseñanzas? ¿O es la naturaleza de muchas de las preguntas y controversias que rodean la vida y muerte de Jesús realmente Dios pretendió que sirviera como prueba de fe? Es una pregunta que sin duda se planteará y debatirá durante siglos. Porque como la propia Biblia, la palabra de Dios se puede escribir en muchos idiomas y depende de nosotros interpretarlos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la vida y el legado de Jesús de Nazaret. Si te ha interesado y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.